Bienvenidos sean todos a las clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Entramos a la materia de taller de lectura y redacción 1. Necesito que pongamos mucha atención al siguiente tema. Recuerda, soy el profesor Marco Antonio Hernández, así que veamos la siguiente explicación. El tema que vamos a ver el día de hoy es ¿qué es el adverbio o los adverbios? Y vamos a analizar el concepto básico. El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio o de toda una oración. Así como lo vemos en la ilustración, nos dice que el adverbio complementa, sea el verbo, sea el adjetivo, sea el mismo adverbio y la oración. Semánticamente, muchachos, expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros. Y su principal función en el contexto de oración es la del complemento circunstancial. Por esa razón puede contestar a preguntas como ¿dónde?, ¿cómo? ¿Y cuándo? Por otra parte, hablando de la parte morfológica, el adverbio es invariable. ¿En qué aspecto? En el aspecto del género y en el aspecto del número. La palabra adverbio, muchachos, deriva del latín adverbium, que se forma por el prefijo ad, que significa hacia o junto, y verbum, palabra o verbo, y el sufijo ium. En la ilustración vemos que se nos muestran que hay diferentes clases y vamos también a analizar un poco de las locuciones adverbiales. Pero veamos qué son ese tipo de clases de los adverbios. Hablemos de los adverbios de lugar. Recuerda, todos los adverbios que vamos a estar visualizando, el concepto es general. Adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio o de toda una oración. Y el adverbio de lugar nos va a expresar circunstancias especiales. Por ejemplo, aquí, ahí, allí, acá, allá, cerca, lejos, enfrente, delante, detrás, dentro, adentro, fuera, arriba, encima, abajo, debajo, dónde y a dónde. Por eso en la ilustración nos pregunta ¿y dónde está el gato? Puede estar adentro de la caja, fuera de la caja, al lado de la caja, entre otros ejemplos. Vayamos a lo que son los adverbios de tiempo. Nos dice el significado básico que expresan circunstancias temporales. Al hablar del tiempo, hablamos de hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, nunca, ahora, entonces, mientras, antes, después, anoche, luego, siempre y bien. Ejemplos serían: anoche estuvo lloviendo fuerte, mañana estaremos en clases en línea, entre otros ejemplos. Veamos los adverbios de modo. Nos dice la definición que son palabras que cumplen la función de complementar al verbo y así ofrecer mayor claridad a la oración. Expresan una forma más clara, podemos identificarlo, cualidades, modales, las que van a modificar aquel adjetivo. Las palabras que se ocupan en el modo es bien, mal, así, tal, despacio, aprisa, adrede, aún, como, peor, mejor y adverbios acabados en mente. Veamos los adverbios de cantidad. Su significado puede decirse que expresan modificaciones cuantitativas, utilizando palabras como por ejemplo mucho, poco, algo, nada,
muy, harto, demasiado, medio, mitad, bastante, menos, casi, solo, cuánto, qué, tanto y todo. El ejemplo ahí podríamos ver: Juan tiene más canicas que Pedro. Seguimos con los adverbios de afirmación. Este es muy fácil de entender, se utiliza para afirmar. ¿Qué palabras se utilizan? Sí, ciertamente, claro, desde luego. Un ejemplo sería: ciertamente estamos apartados, pero unidos en un mismo sentir. Los adverbios de negación, fácil de entender, se utilizan para negar. Utilizamos palabras como no, nunca, jamás, tampoco, nada. Un ejemplo en oración sería, utilizando un adverbio, es: nunca estamos solos. Siempre contamos con la ayuda de alguien. Adverbios de duda, estos son los últimos. Estos sirven para expresar duda o incertidumbre. Utilizamos palabras como acaso, quizá, tal vez, posiblemente. Un ejemplo sería: posiblemente terminaremos de estudiar temprano. Como dato extra, existen grados del adverbio. Está el comparativo y el superlativo. El comparativo, la misma palabra nos dice: vamos a comparar dos o más cosas. Y el superlativo puede ser absoluto y se añade la terminación ísimo o ísima, érrimo o érrima. Por ejemplo, Ramón llegó tardísimo. También podemos decir que existen las locuciones adverbiales, que son palabras formadas por sustantivos o adjetivos con o sin proposición, que equivalen a los adverbios en su significación y en su posición sintáctica. Y bueno, hay otro tipo de clases: el latinismo, locución que tiene sentido adverbial, los adjetivos adverbializados, etc. Las preposiciones. Se conoce como preposición, muchachos, a la parte invariable de la oración, cuyo oficio es denotar la relación que entre sí tienen dos o más palabras o términos. La palabra denotar, muchachos, hablamos de ese significado. A pesar de que se considere una parte de la oración, la preposición no tiene significado léxico ni flexión de ningún tipo y su valor es plenamente gramatical. En pocas palabras, tienen la función de relacionar o subordinar una palabra u otra, ya que pueden indicar el destino, el origen, la procedencia, el lugar, el motivo, el medio, el tiempo, entre otros, según lo que está expresando en la oración. Hay distintos tipos de clases en las preposiciones. Conozcámoslas rápidamente. Tenemos preposiciones, por ejemplo, de lugar, y se ocupa a, de, en, entre, hacia, por, tras, bajo. Ejemplo: vengo de la iglesia, o miré hacia la izquierda y lo vi. Hablemos de las preposiciones de tiempo. Se utiliza a, con, de, desde, en, para, por, sobre, tras, hasta. Ejemplos: no saldré con este frío, o la taza está sobre la mesa. Tenemos también preposiciones de causa, que se utiliza solamente el por. Ejemplo: llegó tarde por mi culpa. Tenemos la de preposición de finalidad y se utiliza la a o para. Lo compré para dejar de toser. Está también la preposición de compañía, se utiliza el término con. Un ejemplo: prefiero estar con mi familia. Seguimos con la preposición de modo y se utiliza a, con, de, en, por, bajo, según. Ejemplos: conduce con precaución, o Elsa está de supervisora. Está también la preposición de instrumento, se utiliza a, con, de, en. Un ejemplo sería: atalo con las cuerdas.
La siguiente preposición sería de privación. Se utiliza el término sin. Ejemplo, estamos en una calle sin salida. Por último, tenemos la preposición de oposición, que se utiliza el término contra. El ejemplo sería: estoy en contra de la reforma. Existen las locuciones prepositivas, que es una expresión que puede estar formada por un sustantivo, adjetivo o un adverbio junto a una preposición. Se caracteriza porque la expresión entera tiene el valor de una preposición. Por ejemplo, cerca de, atrás de, gracias a, respecto a, fuera de, entre otros. ¿Qué te pareció el tema que viste el día de hoy? ¿Habías escuchado algo relacionado al tema? Bueno, te sigo invitando a que sigas con nosotros y también a que pases a la plataforma. Ahí vamos a estar dejando las actividades relacionadas al tema para una retroalimentación y quede claro el tema del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias por tu atención.